Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Antes de empezar el trabajo de diagonalizar el hamiltoniano de Klein-Gordon, me he dado cuenta que necesitamos un par de conceptos matemáticos previos para luego ir ya tranquilos. Uno de esos conceptos es recordar la transformada de Fourier, sobre todo en el contexto de campos. Otro de ellos es cómo se puede expresar la delta de Dirac como una transformada de Fourier. Y por último, a la hora de elegir el elemento de volumen, por así decirlo, pero en el mundo de Fourier, cómo elegirlo de manera que sea manifiestamente invariante Lorentz. Bueno, aunque suene a ciencia ficción todas estas cosas, ya sabéis que últimamente los capítulos parece que hablo de cosas muy raras, pero luego al final todo es una tontería. Pues no os preocupéis que esto va a pasar lo mismo. Así que sin más dilación, empezamos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es un repaso de las transformadas de Fourier, como os he dicho, pero no está de más decir que esto ya lo vimos en el curso de teoría cuántica de campos y aquí tenéis el link, concretamente en el capítulo 13. Si estáis viendo este vídeo y no os acordáis de nada ni tenéis ni idea de lo que estoy hablando, os aconsejo entonces que empecéis por el capítulo 10, luego el 11, 12 y 13, porque en el capítulo 10 empiezo desde cero absolutamente. Y entonces pues llego finalmente al capítulo 13 donde ya explico la transformada de Fourier. Si ya sabes de qué va todo esto y solo necesitas un pequeño recordatorio, pues entonces no hagas nada, sigue viendo este vídeo y ya está. Pues nada, un pequeño refresco de qué iba todo esto. Volvemos al álgebra de toda la vida, imaginamos que estamos en el espacio vectorial Rn y vamos a imaginar que tenemos una base de vectores E1, E2 hasta llegar a En, que podéis imaginaros que es pues el 1, 0, 0, 0 hasta llegar a N. Esto sería, por ejemplo, el vector E1, luego 0, 1, 0, 0, 0, 0 hasta llegar al N, que eso sería el E2, etc. Pero también podemos imaginarnos otro tipo de bases. U1, U2, U3, hasta llegar a UN y puede ser cualquiera. Por ejemplo, si estamos en R2, esta base de aquí, que típicamente se le llama canónica, pues sería 1, 0 y 0, 1. Pero podemos encontrar otra base, como ya hemos hecho alguna que otra vez, pues por ejemplo así, 1 menos 1, por ejemplo, y 1, 1. Esto sería otra base, totalmente equivalente a cualquier base, como por ejemplo la canónica. En cualquier caso, dada una base para un espacio vectorial, nosotros siempre podemos construir cualquier vector como unos ciertos números que acompañan a los vectores de base. Y así es como podemos describir cualquier vector genérico que pertenezca a ese espacio vectorial. Y luego, si por lo que sea estamos interesados en saber cuánto vale este número, por ejemplo el A2, pues lo que podemos hacer es multiplicar escalarmente toda esta ecuación por el vector E2. Aquí tendríamos esta expresión y por aquí tendríamos A1, E1 por E2 más A2, E2 por E2 más A3, E3 por E2, etc. Y si esto es una base ortonormal, entonces todos los productos que no coincidan los índices van a dar 0, todo esto va a dar 0, y este señor, por ser ortonormal, pues significa que va a dar 1. O sea que al final tenemos que ese coeficiente que estábamos buscando, pues se puede encontrar como el producto escalar del vector v por el E2. Entonces, siguiendo con esta analogía, podemos poner esto en forma más compacta, que es el sumatorio desde, por ejemplo, desde i igual a 1 hasta n de estos numeritos a sub i por e sub i. Muy bien, pues almacenamos esto por aquí y ahora nos vamos al mundo de Klein-Gordon y recordamos la ecuación de Klein-Gordon, que era, insisto, en 1 más 1, que esto era phi punto punto menos phi coma o prima, perdón, más m cuadrado phi igual a 0. Y déjame recalcar que esto depende del tiempo y de la posición, son funciones. Y os pongo en pantalla el capítulo 33 de mecánica teórica y si os acordáis, allá por el minuto 39 más o menos, dije, oye, voy a buscar una solución de esta forma de aquí a las ecuaciones de Klein-Gordon y vimos que esto era solución. Así que poner e elevado a i omega t menos kx
era una solución de la ecuación de Klein-Gordon a condición, si os acordáis, que omega cuadrado es lo mismo que k cuadrado más m cuadrado. Esta omega no podía ser cualquiera, sino que tenía que cumplir esta relación. Insisto, para que se cumpliera la ecuación de Klein-Gordon. Y esto es mucho más potente de lo que parece, porque imaginad que escojo un cierto valor de K1 y lo pongo aquí. Eso significa que omega no será cualquiera, sino que será omega 1, definido como K1 al cuadrado más m al cuadrado raíz. Y entonces puedo decir que e elevado a i omega sub 1 t menos k sub 1 x es solución. Pero quien dice un valor K1, pues podría poner un valor K2, por ejemplo. Estas dos funciones son solución. Pero si, por ejemplo, multiplico por 3 esta función y por 5 esta función, también es solución. Pero es más, si sumo estas señoras, esto también es solución. Esto es así porque esta ecuación es lineal. Pero bueno, en vez de sumar 2, podría sumar 3 o 4 o 500, ¿no? Así que yo podría perfectamente sumar para unos ciertos índices J, y aquí habrían unos ciertos números, los que sean, llamémosle B, numeritos, multiplicando a esto, y esto lógicamente también es solución, porque estas piezas amarillas son solución. Por cierto, me falta aquí poner J, perdón, sub J y omega J. Pues bien, esto es solución porque estas piezas amarillas son solución, evidentemente a condición de que cada una de estas omega j sea exactamente igual a raíz de k al cuadrado sub j más m al cuadrado. Y ahora se hace uno la pregunta fundamental. ¿Esto tiene que ser un sumatorio o podría ser otra cosa? Por ejemplo, una integral. Claro, si consideramos o queremos que esto sea una integral, entonces esta integral tiene que tener pues lo que sería pues una diferencial de x, de y, de j, de t. O sea, ¿qué ponemos aquí? Bueno, podemos considerar, hay muchas maneras de considerar esto, pero la típica que se suele considerar es imaginar que k es una variable continua, o sea, un número real, y por tanto omega de k pues será una función, esta en concreto. O sea que podríamos considerar que k ahora no toma valores discretos, sino que continuos. Y entonces la integral lo que hace es sumar. Y entonces tendríamos aquí pues unos ciertos valores b que, como dependen de la j, pero ahora la j la hemos cambiado por una variable continua, pues entonces ahora esto va a depender de k de cierta manera, de alguna manera. Esto quiere decir que básicamente si yo, por ejemplo, aquí en la versión discreta pongo que pongo aquí, por ejemplo, K2, pues entonces tendré un coeficiente B2. Pero si pongo K3, tendré un coeficiente B3. La generalización es que si pongo cualquier K, pues tendré un coeficiente B que dependerá de K de alguna manera. Vale, pues y aquí, claro, sumamos para todos los K posibles, entonces vamos a poner desde menos infinito hasta infinito. Pues bien, la pregunta que yo me hago es, si yo defino la función, que es de, por supuesto, del tiempo, en función del tiempo y de la posición, si lo defino de esta manera, ¿esto de aquí es solución de la ecuación de Klein-Gordon? Pero la respuesta es que sí, pero antes de demostraros que así es, que es muy fácil, dejadme deciros la analogía para cerrar el círculo. O sea, la analogía con esto que he dicho antes es clara. Lo que antes era un vector, ahora será una función, pero en realidad esto se puede llamar vector, porque el conjunto de funciones que cumple una ecuación diferencial también se le puede llamar vector. Pero bueno, no nos vamos a complicar con eso. Y vamos a imaginar que el papel de vector lo hace ahora esta señora, que el papel del sumatorio lo hace esta integral, que el papel de estos numeritos o estos coeficientes lo hacen estas señoras, y que el papel de la base lo hace esta gente. Claro, para que podamos identificar esto con esto, pues tiene que pasar que esto de alguna manera sea una base ortonormal. Es decir, lo que antes era que el producto escalar de IJ, o sea, de EI por EJ es la delta de Kronecker, pues ahora, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo se define el producto escalar y qué va a dar aquí?
Bueno, esto enseguida lo hacemos, lo aparcamos un momento, pero antes lo más importante de todo es ver si esto que yo acabo de poner aquí es o no es solución de la ecuación de Klein-Gordon. Así que vamos a ver que efectivamente así es. Vale, vamos con la segunda derivada con respecto del tiempo. Y ya sabéis que una derivada total puede entrar dentro de una integral si los límites son constantes o infinito. En este caso, como son desde menos infinito hasta infinito, puede entrar dentro. Así que esto va a ser la integral de k desde menos infinito hasta infinito. Y tenemos que derivar con respecto del tiempo esto. Pero estas p's, como solo dependen de las k's, pues no depende del tiempo. Ni las k's tampoco. Así que si derivamos esto con respecto del tiempo dos veces, pues va a salir i por omega dos veces, o sea, al cuadrado, y luego la misma exponencial. Si hacemos lo mismo, perdón, aquí me falta una doble prima, perdonadme que seguro que esto lo habéis visto hace ya muchos minutos y estabais diciendo, pero aquí no había una doble prima, perdonadme, hay doble prima. Vale, pues si derivamos dos veces con respecto de x, por la misma razón va a entrar dentro de la integral. Esto no depende de x tampoco, son numeritos que están aquí multiplicando. Y si derivamos dos veces con respecto de x, pues va a salir menos ik dos veces, o sea, al cuadrado, y esta exponencial exactamente igual. Así que si sustituimos esto aquí y esto aquí, ¿qué nos va a quedar? Vale, de momento nos queda que esta señora es todo esto, menos este menos de aquí, y todo esto es esta integral de aquí. Y luego nos queda más m cuadrado por la función, pero la función es lo mismo que tenemos aquí, pero sin haber derivado ni nada raro. Simplemente aquí lo único que va a haber es un m cuadrado, que es una constante y que entra dentro de la integral, esta m cuadrado de aquí. Y esto debería ser igual a 0. Y ya sabéis, integral menos integral más integral, pues esto es la integral de este menos este más este. Entonces vamos a poner a este señor, vamos a poner también a este señor y a este señor. Y el tema signos pues va a ser, este de aquí tiene un signo más, por tanto ya está bien. Este señor tiene un signo menos, por tanto ponemos un menos. Y este señor tiene un signo más, por tanto más. Y hemos sacado factor común, pues estas señoras amarillas. Y esto es lo que nos estamos preguntando si es o no es 0, y tendría que ser 0 para que fuera solución, claro. Y al cuadrado va a dar negativo. Por tanto, ponemos aquí un menos y quitamos la i y el paréntesis. Menos con menos es más, pero i por i da menos 1, por tanto esto se va a convertir en un más y desaparece el menos y la i. Y como sabemos que esta omega no puede ser cualquiera, sino que omega lo he borrado, pero era lo que os he dicho antes, ¿no? Que omega no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que ser k cuadrado más m cuadrado. Pero como esto está cambiado de signo, significa que esto va a dar esto de aquí. Y fijaos que es justo lo contrario que hay aquí, por tanto esto se cancela con esto y da 0. Y por tanto la integral definida de 0 da 0 y por tanto es solución. Así que esto es fantástico porque significa que esta propuesta de solución completamente genérica, porque yo puedo escoger las veces que yo quiera, es solución de la ecuación de Klein-Gordon. Pero además nos ayuda a identificar a estos señores como si fuera una especie como de base. Pero para eso tenemos que demostrar esto. Así que vamos para allá y ya os podéis imaginar cómo se define o cuál es la generalización natural del producto escalar cuando estamos trabajando con integrales. Recordad que el producto escalar, cuando estamos en Rn, el producto escalar de u, un vector, por otro vector, es la suma desde j igual desde 1 hasta n de la componente j de este vector por la componente j de este otro vector. Por tanto, la generalización para si tenemos una función y queremos hacer el producto escalar con otra función, que es justamente lo que tenemos aquí, tenemos funciones y queremos saber el producto escalar de esas dos funciones, f y g, por ejemplo. Pues siguiendo esta analogía, se define como la integral, que es lo que va a hacer el papel del sumatorio,
de f con g. Por lo tanto, si queremos saber si esta gente es una base ortonormal, lo que tenemos que hacer es coger dos señoras, por ejemplo, esta señora de aquí, omega 1t menos k1x, y hacer el producto escalar con otra señora que tenga otro valor omega 2t menos k2x. Y esto será la integral, por cierto, desde menos infinito hasta infinito, del producto de esta gente. Voy a borrar para que me quepa. Por tanto, es este por este, o sea, la exponencial de y tendremos omega 1 más omega 2 menos k más 1, o sea, k1 más k2, x. Como esta integral es con respecto de x, entonces puede salir fuera e elevado a i omega 1 más omega 2 t, y nos queda la integral e elevado a menos i, y este k1 más k2, pues vamos a llamarle q por un momento. Qx, perfecto. ¿Y esto qué es lo que da esto? Bueno, pues si recuperamos lo que os dije en el capítulo 13, que lo argumenté y llegué a él, y para no repetirme, en el capítulo 13 llegué a que la delta de Dirac se puede expresar de esta manera. Insisto que esto fue después de 40 minutos argumentando, y paso por paso llego a esta conclusión. Entonces creo que es mejor no repetirlo porque es que diría lo mismo que está en este vídeo. Así que vamos a creernos que esto de aquí va a ser, aparte de e y omega 1 más omega 2 t, y ahora tenemos que ver qué hay aquí. Mirando en la fórmula 13, vemos que la delta de Dirac de x es 1 partido 2pi, la integral de k, y atención que aquí tenemos x, e elevado a i kx desde menos infinito hasta infinito. Entonces, vamos a llamar, en vez de x, vamos a llamarle a. Bueno, a no sé qué llamarle, no sé cómo llamarle a esto. Z, por ejemplo. Y en vez de llamarle k a esta variable, pues vamos a llamarle p, por ejemplo. Vale. Y esto es con la estructura con la que nos tenemos que quedar. Por lo tanto, esta señora, como está aquí y aquí, esto es lo que nosotros identificamos como la p, que también está aquí y aquí. Entonces, esta integral desaparece y nos quedamos con la delta de la otra variable, o sea, la z, la que está por aquí esperando. Y, por cierto, si queréis el 2pi lo vamos a poner al otro lado para que sea aún más fácil. Simplemente pasa multiplicando. Así que, teniendo en cuenta que esta variable desaparece, solo queda la q. Así que esto va a dar 2pi por la delta de q. ¿Pero qué es q? Esto de aquí. Por lo tanto, esto da la delta de k1 más k2. Conclusión. Bueno, pues eso, producto escalar de este señor por este señor 2 da esto de aquí. Y esto no es la delta de Kronecker. Entonces, ¿qué es lo que falla? Bueno, he dejado que pase esto para que veáis la importancia de lo que voy a decir justo ahora. Es que cuando se admite la posibilidad de que hayan números complejos, entonces el producto escalar no solo es la integral de f con g, sino que es la integral de f asterisco por g. Así es como se define el producto, o como se ha de definir el producto escalar si admitimos que estamos trabajando con complejos. Y esto seguro que os suena porque en mecánica cuántica seguro que habéis visto, los que habéis hecho en mecánica cuántica, que el producto escalar se define así, y a lo mejor alguna vez os habéis preguntado por qué necesitamos un conjugado aquí o un asterisco, ¿no? Vale, entonces si eso es así y repitiéramos todos los pasos, lo que nos va a dar simplemente es que una de ellas, en vez de tener i, bueno, esta misma por ejemplo, en vez de tener i tendrá menos i. Y eso lo que va a querer decir es que en vez de omega 1, aquí lo que va a aparecer es menos omega 1. Y aquí en vez de k1, menos k1. ¿Y por qué esto es lo correcto? Es correcto porque nos recuerda la forma que tiene la delta de Kronecker, que es la delta de la resta de las variables en cuestión. Y aquí las variables en cuestión son la K1 y la K2, porque en función de cuánto valgan las Ks, las omegas ya están, dependen de las Ks. Por tanto, la única elección que tenemos son las Ks.
Y entonces si las K son iguales, pues esto da la delta de 0, y si las K son diferentes, da una delta de algo distinto de 0, y eso se interpreta como la delta de Kronecker. Pero fijaos que aún así nos sobra este 2pi, porque querríamos que nos diera 1 y no 2pi. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es dividir entre 2pi, que se puede interpretar como una redefinición de estas señoras. Y ahora esto sí que es una base ortonormal. Normalmente este 2pi se suele poner por aquí, dividiendo aquí. Así es como aparece típicamente en los libros. Y si estuviéramos en las 4 dimensiones del espacio-tiempo, entonces esta K no sería solo la K, sino sería Kx, Ki y Kz. Bueno, cuando digo las 3 dimensiones las 4 dimensiones del espacio-tiempo, me refiero a que estaríamos en 1 más 3, pero nos tenemos que fijar en este 3 porque esta K de aquí es el vector K, no el cuadrivector K, sino solo el trivector es lo que viene aquí. ¿Vale? Porque es precisamente el vector, el número de onda, lo que acompaña a la X, que es un vector, no un cuadrivector. Bueno, pues entonces por cada componente aparecería un 2pi y entonces la generalización sería pues dkx, dki, dkz, y por cada uno de estos bichos aparecería un 2pi. Y entonces la generalización o la forma compacta de poner esto es de 3k entre 2pi a la 3. ¿Vale? Pero bueno, como estamos en una dimensión, seguimos con este 2pi. Y hemos avanzado muchísimo porque esto es precisamente, o casi, bueno, sí, esto es precisamente la definición de transformada de Fourier. Fijaos que en la mayoría de libros lo ponen como se hace la transformada de Fourier y ponen esto y se quedan tan anchos. Pero nosotros, o yo al menos, lo he intentado argumentar como que es una superposición de modos normales, por así decirlo, o superposición de ondas planas, que también se puede pensar así. Pero os he engañado vilmente. Tal como está puesto esto, tiene dos problemas. El primero es que, tal como está puesto, ahora mismo el campo es un campo complejo. Porque esto, para decirlo así en plan tonto, sería como decir que esto es como 5 por e elevado a i 6, por ejemplo, ¿no? Pues esto es un número complejo, porque recordad la identidad de Euler. 5 por coseno de 6 más i seno de 6. ¿Vale? Esto es real, pero aquí hay un número imaginario, por tanto esto es un número complejo. Y esto no puede ser porque hemos dicho que nuestro campo de Ken-Gordon es real. Pero no hay problema, porque es muy fácil de solucionar. Si tienes un número complejo z, esto ya lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a repetir, y solo te interesa la parte real, pues entonces puedes hacer el truco de siempre, que es sumarle a z el conjugado de z, y esto seguro que da un número real. De hecho, es la parte real del número complejo z. Pues entonces hacemos la misma historia con esto. Diremos, vale, pues entonces vamos a sumar esta misma señora, pero conjugada, incluye también estos números b, y aquí le ponemos la parte conjugada, sumando. Y también nos falta el 1/2. Ahora esto es un número o es una entidad real. Ahora bien, ¿lo ponen los libros así? No. Porque hay otro pequeño problema. Y es que la manera en la que he puesto este señor no es manifiestamente invariante Lorentz. Y aquí es muy importante esta palabra, manifiestamente. Esto ya os puedo decir que todo esto es invariante Lorentz, seguro, porque es solución de una ecuación que es invariante Lorentz. Por eso digo que esta palabra es importante, porque lo que nos gustaría es que fuera manifiestamente invariante. Y claro, ¿qué significa manifiestamente invariante? Bueno, pues eso es lo que justo voy a decir ahora, y para eso tengo que hacer referencia a algo que ya os dije en el capítulo 33. Si os acordáis, en el capítulo 33, que describimos el campo escalar con masa y tal,
os dije una disquisición, cómo se podía interpretar este campo como más o menos como la propagación de una especie de partícula, que en el fondo era como una especie de bulto que se movía por ahí por el espacio-tiempo, ¿no? Y para eso dijimos este truco barra postulado, tanto de Broglie como Planck, en el que relacionábamos la K esta extraña con el P, que es la cantidad de movimiento o el movimiento lineal de una partícula relativista, y que omega, salvo esta h barra, era más o menos la energía relativista de esa partícula. Entonces, como P y E forman un cuadrivector, entonces necesariamente K y omega también lo deben formar. Y esa es la clave. Bueno, si no os acordáis mucho de todo esto, siempre podéis echar un vistazo pues a partir de, bueno, de más o menos del minuto 36 en adelante para refrescar. Así que podemos pensar que esto de aquí, tanto la omega como la K, forman un objeto más genérico que es un cuadrivector. Vale, volvamos un momento a 1 más 3, o sea, el espacio-tiempo al completo, y vamos a poner esto de aquí arriba como omega t menos kxx menos k sub i menos k sub z z. Pero recordando que x super 0 es igual a ct, pero recordando además que estamos en unidades en las cuales c y h barra es 1, pues tendremos esto. Tenemos también que x1 es x, que x2 es y que x3 es igual a z. Por tanto, podemos escribir esto como omega x0 menos kx x menos ki, perdón, x1, ki x2 menos kz x3. Vale, imaginemos que esto lo queremos escribir como un objeto que llamaremos K y que va a ser un cuadrivector. Y nos gustaría que esto fuera un producto escalar. Entonces nos gustaría escribirlo como K mu x mu. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Pues tendría que pasar que K0 fuera igual a omega, que menos Kx fuera igual a K1, que menos Ki fuera igual a K2 y que menos Kz fuera igual a K3. Porque si sustituimos, pues tendríamos esto, es decir, K0, X0 más K1, X1, etc. Y esto, si seguimos el convenio de subida y bajada de índices, como son índices espaciales, querría decir que K super 1 es igual a Kx, que K super 2 es igual a Ki y que K3 es igual a Kz. O sea, que el cuadrivector K mu va a ser igual a... Aquí fijaos que da igual si subo o bajo el índice, porque como es un índice temporal, pues no cambia el signo. Por tanto, puedo poner que aquí tendremos la omega y luego K1, K2 y K3 pues va a ser el vector, el trivector K. Bueno, la conclusión de momento es esto de aquí. Claro, esto parece un truco sacado de la manga, pero ¿esto tiene algún sentido? Sí, porque recordemos que si multiplicamos esta historia por h barra, y mirando el capítulo que os he dicho hace un momento, tendríamos h barra por omega, que eso es lo que habíamos llamado energía, y h barra por k es lo que habíamos llamado trimomento, o el momento relativista. Y esto forma un cuadrivector. Por lo tanto, si esto forma un cuadrivector, necesariamente esto lo tiene que formar. Y luego además hay otra razón. Tiene que ser un cuadrivector porque es la única manera de que bajo una transformación de Lorentz esto de aquí permanezca inalterable. Porque al ser un producto escalar va a permanecer inalterable en una transformación de Lorentz. Por tanto, este término ya está solventado. Pero, ¿qué pasa con esto de aquí? Si hacemos una transformación de Lorentz, volvamos un momento a 1 más 1, que es como tenemos este señor. Claro, las transformaciones de Lorentz, no sé si os acordáis, pero en 1 más 1 era que x0' era igual a gamma x0 menos beta x1, donde la gamma aquella era 1 entre raíz de 1 menos beta al cuadrado, y beta era igual a la velocidad con la que se está moviendo un observador dividido entre c. Y x1' pues es gamma x1 menos beta x0.
Si hacemos la transformación de Lorentz del cuadrivector K, pues entonces, como es un vector, tiene que seguir esta misma transformación de Lorentz. Por lo tanto, en vez de X, podemos perfectamente poner cualquier cuadrivector, por ejemplo, el cuadrivector K. Insisto que cualquier cuadrivector tiene que transformar de esta manera, si estamos en 1 más 1, porque así es como se define un cuadrivector, que transforme con una transformación de Lorentz de esta manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que si en vez de poner K0' ponemos lo que es omega, o sea, omega prima, y aquí en vez de poner K0 pues ponemos omega, y aquí ponemos beta, y en vez de K1 pues ponemos K a secas, pues tiene que pasar esto. Y si diferenciamos esto, diferencial de K prima, pues esto va a dar gamma diferencial de K menos beta diferencial de omega, y esto no es diferencial de K. Por lo tanto, fijaos que diferencial de K, cuando hagamos una transformación de Lorentz, de este señor, no se convierte en dk', sino que la diferencia entre dk y dk' pues es este factor multiplicado por gamma, o sea, no es lo mismo. De ahí digo que no es manifiestamente invariante. Entonces vamos a solucionar esto de forma muy fácil. Os lo hago en el caso de 1 más 1 y luego pondré como ejercicio que lo demostráis para el caso 1 más 3. Veamos, ¿cuál es el truco para lidiar con esto? O sea, básicamente es cómo tenemos que modificar esto para que sea manifiestamente invariante. Vale, vamos a partir de estas ecuaciones que son más fáciles de escribir, quiero decir. Vamos a coger esta ecuación y vamos a hacer la derivada total de K' con respecto de K. Bueno, gamma es una constante, la derivada de K con respecto de K es 1, beta es una constante y luego la omega puede depender de K, de hecho depende, por lo tanto será la derivada de omega con respecto de K. ¿Y por qué digo que depende? Pues porque omega es igual a la raíz de K al cuadrado más m al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de omega con respecto de K es igual a 2 veces la raíz K al cuadrado más m al cuadrado por la derivada de lo de dentro, que es 2K, y este 2 se va con este 2, y esta raíz de aquí abajo puedo poner omega. Así que pongo omega. Por lo tanto, volviendo a esta señora, tenemos que la derivada de K' con respecto de K va a ser igual a gamma por 1 menos gamma por beta y por esto. Pero hemos visto que da esto. Vale, y ahora el truco es sacar fuera factor común 1 partido omega, y entonces nos va a quedar gamma omega menos gamma beta K. Y si saco factor común gamma, pues tenemos esto. Pero esto de aquí justamente incluido la gamma, es justamente esto. O sea que es omega prima. Así que tenemos que esto va a dar omega prima entre la omega esta que tenemos por aquí esperando. Y esto es la clave. Porque esto, aunque parezca, no se sabe bien qué es lo que está pasando, el truco consiste en que si ponemos todas las primas a un lado, pues tendremos que dk' entre esta señora que está multiplicando, pues pasa dividiendo, esta señora que está dividiendo pasa multiplicando, y entonces tenemos una cosa muy bonita. Tenemos que la estructura dk entre omega permanece invariante en forma cuando hacemos una transformación de Lorentz, es decir, cuando pasamos a primas. Mantienen la misma estructura. Y ya está, ya lo hemos conseguido. Porque ahora lo único que tenemos que hacer es, bueno, voy a borrar todo esto, y ahora voy a poner dk, voy a seguir dejando el 2pi, pero voy a añadir por todo el morro una omega. Pero si añado una omega, significa que tengo que poner aquí una omega para que esto sea igual, claro. ¿Vale? Parece que no he avanzado mucho, pero ya veréis que he avanzado bastante. Y aquí hago exactamente lo mismo. Añado una omega y pongo una omega que es como no hacer nada. De manera que esto ya tiene una estructura manifiestamente invariante Lorentz. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues muy fácil. Lo que me imagino que ya estáis esperando que haga. Como estas B's
o sea, pueden ser cualquier cosa. Lo único que se pide es que dependan de K. Es lo único que se pide, pero puede ser cualquier cosa que dependa de K. Y como omega también depende de K, en concreto depende de esta manera. O sea que al final tengo toda una función que única y exclusivamente depende de K. Bueno, también de M, pero M es una constante. O sea, funcionalmente solo depende de K. Pues no pasa nada. A todo esto le llamo A de K. Y ya está, problema solucionado. Otra cosa hubiera sido que omega dependiera de K o de T o de, en fin, de otras variables que no fueran K. Entonces ya no lo podríamos hacer, pero como no es así, pues es fantástico. Y ponemos aquí este objeto que llamaremos AK. Pues esto será una cierta función AK, bueno, la misma que esta, pero conjugada. Vale. De todas formas, soy completamente consciente de que esto, si no se sabe de qué va, al principio cuesta un poquito de digerir. Que por cierto, déjame sacar ya factor común esta integral y ponerlo ya más compacto, entendiendo que esto es una integral de todo. Vale. Y ya acabo el vídeo, pero antes de acabarlo voy a derivar en 3 segundos esto con respecto del tiempo. Y lo voy a hacer por una sencilla razón, porque es que recordemos que tenemos un pi por ahí que es phi punto, y que si queremos hablar de cosas de hamiltonianos y Poisson y toda la historia, necesitamos incluir el pi este por algún sitio. Pero como el pi es la derivada del campo con respecto del tiempo, pues bueno, se hace en 15 segundos, porque lo único que hay que hacer es derivar esto con respecto del tiempo, así que esto se va a transformar en pi, y luego aquí lo que va a aparecer pues es un factor i por omega que va a aparecer por aquí, y aquí va a aparecer menos i por omega. Pero como he sacado factor común i por omega, pues al final lo único que pasa es que cambia un signo aquí y ya está. Perfecto. Así que aquí tenemos nuestros protagonistas, y que seguro que los que habéis visto ya por lo menos una introducción a la teoría cuántica de campos sabéis que estamos a un paso de cuantizar. Pero esto sigue siendo clásico. Y eso, decir que esto es clásico, es equivalente a decir, pues esta frase, que el hecho de que yo diga, o que alguien pueda decir, que aún estamos en un mundo clásico, o sea, no cuántico, es completamente equivalente a decir que estas A's, estas funciones de K, son números. Bueno, números complejos si queréis, pero son números. Mientras que cuando pasemos a una teoría cuántica de campos, estos señores van a ser operadores. Pero no os preocupéis porque ya lo explicaré con todo lujo de detalles en su momento. Así que espero que no se esté confundiendo. Esto de aquí es completamente clásico. Lo vuelvo a repetir una vez más para que quede claro. Y en el próximo capítulo también va a seguir siendo clásico. Pero haremos una cosa que también se hace de forma idéntica en teoría cuántica de campos. Lo que pasa es que en los libros normalmente ya hacen, antes de hacer lo que voy a hacer, ya hacen el paso y dicen que estos son operadores y luego pues tiran millas. Pero nosotros no lo vamos a hacer porque no hay necesidad ninguna de hacerlo. Nos vamos a mantener en el mundo clásico todo lo que podamos y solo iremos al mundo cuántico cuando ya volvamos al curso de teoría cuántica de campos y cuando ya esté todo dicho y ya no quede nada más que podamos rascar con el mundo clásico. Por cierto, es verdad, os quiero poner como ejercicio que demostréis que D3K partido omega, donde omega es raíz de kx al cuadrado más ki al cuadrado más kz al cuadrado más m al cuadrado, es manifiestamente invariante Lorentz, o sea que tras una transformación de Lorentz pasa a ser esto de aquí. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.